definitiva, en el arte hay artistas que arrancan desde sus emociones, van desentrañando su vida a la medida que pintan, se preguntan por lo que hacen y de esa pelea entre lo que haces, lo que te preguntas y lo que sale, pues hay grandes artistas. Sin embargo, Koldo, que tiene la misma pasión o más que todos los artistas expresionistas, dice, bueno, yo voy a contar cosas, me voy a contar, pero dice, lo vamos a hacer ordenada. Va a haber razón, va a haber emoción, pero nada de que esto salga así porque sale. Esto lo voy a decir yo como sale. Entonces, Koldo es un artista apasionadísimo, pero calma. Él nos lo va a decir seguro, que ordenada y fantásticamente. Gracias, Koldo. Gracias a ti, Pedro. Siempre es un lujo escuchar lo que dices en general y en este caso, para mí un lujo particular escuchar tu presentación de lo que va a ser esta charla. Gracias también, por supuesto, al Ateneo, que ha sido quien ha promovido este encuentro, a la fábrica de gomas que nos acoge y a quienes contra la inclemencia del tiempo estáis aquí. Pensaba, Pedro, que nos íbamos a ir a tomar tú y yo un café, que tampoco hubiese estado mal, pero al menos el ver esta acogida confirma que esto merece la pena, ¿no? Muchas caras conocidas, alguna que conozco por primera vez. Me siento en familia, nunca mejor dicho, con mi madre, con mis tíos, con mi mujer aquí, entre amigos, amigas. Y lo que queda es pues, que lo que os vaya a contar os merezca la pena el esfuerzo de estar aquí. Cuando me pediste una charla sobre mi trayectoria artística, la verdad es que no me lo pusiste muy fácil. Porque comprimir en este tiempo lo que ha sido el desarrollo de mi actividad, pues no me resulta fácil, sobre todo porque a mí no me gusta ir deprisa, ni tan siquiera cuando tengo que contar muchas cosas. Pero por otro lado sí me lo pusiste fácil, porque hace ahora aproximadamente 3 años el Ayuntamiento de Pamplona me brindó la oportunidad de presentar en el Condestable una visión retrospectiva de mi trayectoria y lo que he hecho es tener muy presente todo aquello que hice para preparar la exposición y utilizarlo en beneficio de vuestra paciencia. Pero bueno, quienes me conocéis seguro que no os extrañáis si empiezo preguntando yo. ¿Cuánto mide una nube? ¿El infinito tiene horizonte? Pues hasta aquí esta charla. Entre la imagen anterior y esta han pasado 47 años. La anterior es muy reciente. Es una foto del paisaje del Cap de Creus, que captura una nube y un horizonte. Y esta es una foto tan entrañable para mí que era imprescindible ubicarla en esta colección de imágenes. Esa es la caja de pinturas de óleos que cuando cumplí 18 años mis amigos de La Rocha me regalaron. Porque por aquel entonces yo ya daba la brasa con este tema y consideraron que era una forma de ayudarme el entregar esta caja en la que su contenido, las pinturas al óleo, las estrenaba por primera vez. Antes nunca había pintado con el óleo. Mi formación es una formación autodidacta. Yo no he recibido formación académica, más allá de las clases de dibujo y pintura, que en la primaria o en la secundaria se podía recibir, también en la escuela de magisterio
algún apunte pude tomar, pero formación específicamente artística yo no he recibido. Por eso, como autodidacta que soy un experto en equivocarme y por lo tanto también un experto en corregir. Es lo que he mejorado, corregir. Y el óleo, tan dúctil, tan amable, tan atento, es quizá el pigmento que más fácilmente permite corregir. Por eso no lo he abandonado nunca. Todas mis pinturas son pinturas al óleo. Y esta caja, en cierta medida, recoge toda esa parte en la que yo torpemente iba intentando aprender por mis propios medios a salir de los apuros en los que yo mismo me metía. Por supuesto que yo he pintado, no demasiado bien, cuestiones y temas figurativos, pero es cierto que no tardé demasiado tiempo en darme cuenta de que la geometría era un lenguaje de expresión que para mí resultaba infalible. Quizá porque tuve la oportunidad de conocer en esos años del bachillerato a los referentes del constructivismo ruso, de la Bauhaus alemana, a Max Bill, a Alberts, a pintores que me marcaron de una forma muy evidente, pero ninguno como lo hizo Fernando Zobel, el pintor del que aprendí a mezclar lo preciso, lo exacto, lo canónico, con lo mágico, con lo misterioso, con lo informe. Fue cuando vi por primera vez unas láminas de Fernando Zobel, cuando tuve la sensación de que con mi pintura quizá yo también podría aspirar a que quien la mirase en un momento dado sintiese la necesidad de cerrar los ojos. Y en ello estoy. 47 años después de recibir esta caja de óleos, persisto en ello. Sigo haciéndome preguntas equivalentes a las que os he brindado al empezar esta charla y que espero de aquí nos vayamos habiéndolas respondido. El camino, la verdad es que no sé cuándo empezó. A mí cuando me preguntan en qué momento empecé a pintar, nunca encuentro una manera de responder con precisión. Y a mí la precisión me gusta. Me gustaría poder decir el 7 de marzo de 1964, pero no lo puedo decir, muy a mi pesar. No lo sé, no sé cuándo empecé a pintar, pero lo que tengo muy claro es que no he dejado de hacerlo. Creo que esa es la pregunta. No tanto cuándo empezamos a pintar, sino en qué momento dejamos de hacerlo. Yo, por circunstancias de la vida, no he dejado de hacerlo. Recuerdo perfectamente cuando di mi última patada a un balón. Y no pasa nada. Dejamos en nuestra vida muchas cosas porque no nos da tiempo a todo. Pero la cuestión es priorizar acertadamente. Y yo creo que prioricé acertadamente dedicando una parte importante de mi vida a la pintura. En el momento en el que yo recibí esta caja de óleos, algunos de los amigos causantes de ese regalo están aquí. Yo era una persona que pintaba. Ahora ya sí que puedo decir que soy un pintor. Las personas que pintan construyen objetos a través de su actividad pictórica. Pero creo que los pintores lo que realmente construyen a través de su actividad es su propio ser. Y yo soy pintando. Por eso me considero un pintor. Un pintor que ha ido desarrollando su actividad a través de una serie de colecciones de las que voy a haceros un pequeño repaso, entendiendo que solamente me voy a referir a aquellas que han tenido una presencia pública. Todos mis desastres anteriores, todas mis
chapuzas, fruto del aprendizaje, si me lo permitís, las reservo para mi intimidad. No os voy a castigar con ese suplicio, pero sí que os puedo compartir trabajos como este, que hace referencia a los módulos para estructuras flexibles, que me permitió, precisamente a través de esta pieza, que habrá aquí alguien que la reconozca ipso facto, dar un salto en mi trayectoria que es fundamental. Esa es la primera pieza que yo pinté y fue mostrada públicamente. Año 1990. Premio Jóvenes Artistas. El impulso de las personas que tenía a mi alrededor me hacen participar en ese premio. Lo hago inconscientemente y fruto de la selección de aquel premio, esta estuvo en la exposición. Salvador Martín Cruz incluso hizo una referencia en la crítica que hizo de aquella edición del premio a esta pieza, como lo hizo de otras, pero claro, él no sabe lo que hizo. Me inyectó una motivación tan desmesurada que dije, al siguiente me voy a presentar con uno mucho más grande, porque este se me va a quedar pequeño, pensando en que en este caso quizá el tamaño sí importase. Bien, esta pieza, como esta otra, pertenecen a esta serie y tienen la característica de que todas ellas son un conglomerado de unidades que tienen la vocación de ser recomponibles. Es decir, el formato que veis en este momento es uno de los muchos posibles que pueden tener estos trabajos. El porqué en algunos momentos ha obedecido interpretaciones que realmente a mí me han hecho mucha gracia y me han hecho pensar que igual en mi cabeza piensa más de lo que yo creo. Pero realmente la razón por la que yo pintaba, vamos a decirlo así, por fascículos, era porque lo hacía en una guardillita en la que Conchi y yo vivíamos en la calle Merced, que tenía 45 metros cuadrados y por la que no se podía sacar, en su puerta me refiero, una pieza que supusiese un tamaño mayor del 100 por 70, que es el tamaño en el que está basado todo el canon de unidades de esta serie. 100 por 70 y 70 por 50. Claro, yo conseguía ver la obra terminada cuando en algún local que me dejaban podía montarla para poderla ver. Y hasta ese momento lo que yo hacía era crear unidades que llegasen a constituir esa totalidad que en principio yo había concebido en mi cabeza. Porque tal y como ha dicho Pedro en la presentación, mi cabeza, por lo menos hasta el momento, hasta fechas recientes diré, es incompatible con la sorpresa. Yo tengo una idea y esa idea la quiero conquistar. En eso soy muy platónico. La perfección está en la idea, por lo tanto, amigo Koldo, intenta acercarte todo lo que puedas a esa idea para que el resultado esté todo lo cerca de ese bien que tú consideras que puedes alcanzar. Y este fasciculado es una constante que todavía me acompaña. Qué raro es que alguno de mis trabajos no tenga piezas que requieren una composición, un complemento, una concavidad y convexidad. No me he sacudido esa manía, ni tengo intención de hacerlo. Como tampoco me he sacudido la manía de jugar a esta mezcla de lo insinuado y lo medido, de lo misterioso y lo certero,
en este juego de figura-fondo, en el que yo no tengo muy claro qué papel ocupa la geometría y qué papel ocupa el informalismo. Lo que sí que está claro es que desde bien al principio el cuadrado fue un punto de partida esencial en todo mi desarrollo artístico. Esta unidad que veis ahí, de 100×70 por supuesto, es una unidad que vais a poder localizar fácilmente en esta otra pieza, que está compuesta y recompuesta para que os podáis hacer a la idea, quienes no habéis llegado a ver este tipo de estructuras, la flexibilidad que tienen. Son las mismas unidades, esas 9 unidades, recompuestas de un modo diferente. Bien, pues con esta vaina estuve entretenido unos cuantos años, pero también es cierto que por lo menos hasta los años 2000, principios de los 2000, yo tenía una energía creativa que ya me gustaría conservar en este momento, sobre todo desde el punto de vista de atreverme a meterme en varios follones a la vez. Y por ejemplo, esta serie, Módulos para Estructuras Flexibles, convivió con otra serie, que es la serie Acoples, que tuvo, digamos, una extensión en el tiempo menor, pero que ocupó un lugar importante, especialmente en lo que supuso el querer pedirme más, exigirme más, salir de lo que ahora mismo llamamos la zona de confort, ¿no? Esto lo tengo bajo control, y empecé a trabajar con unos requerimientos técnicos más importantes, intentando que esas transparencias que ya formaban parte de mi lenguaje no solamente tuviesen una presencia testimonial, constructiva, sino que también pudiesen jugar a ser trampantojos, a ser construcciones en las que la disposición de esas transparencias permitiese crear la sensación de volumen, intentando que en esas dos piezas, porque siempre eran dípticos, una diese la sensación de salir hacia adelante, hacia arriba, y la otra diese la sensación de ir hacia la profundidad, hacia el fondo, de tal manera que se produjese este efecto que quizá en estas piezas un poquito mayores, también de 100×70, se puede apreciar. En este momento yo también tenía mucho interés en que los pequeños conocimientos que iba adquiriendo sobre el arte cinético tuviesen cabida en mi trabajo. Las referencias de mi admirado Eusebio Sempere estaban muy presentes y yo quise que las diagonales inexistentes que hay en este trabajo se diesen a entender precisamente gracias a su inexistencia. Aquí no hay diagonales explícitas, pero la concatenación de puntos que se establece entre cada uno de los ángulos rectos y el siguiente conduce inexorablemente a la creación de unas diagonales que en la siguiente serie, que titulé Dédalo, se incrementaron en presencia, en desarrollo, en complejidad, hasta el punto de que en la serie Dédalo yo intenté que ese ejercicio de juego perceptivo en el que lo irreal adquiría protagonismo se constituyese en el verdadero protagonista de este trabajo. La serie Dédalo tuvo dos vertientes, una colorista y otra, que veremos un poquito más adelante, en blanco. La serie colorista, como veis, también tenía la intención, quizá en esta pieza la he elegido por eso, se aprecia con claridad, de generar una especie de celosía que como consecuencia
de la relación de distancia entre las líneas del laberinto genera la sensación de que el propio laberinto está flotando sobre ese magma que se encuentra al fondo. Eso realmente me interesaba mucho y es fruto del interés que yo tenía precisamente por el arte cinético y muy particularmente por los planteamientos de Sempere. En esta podéis apreciar más o menos lo mismo, aunque es una pieza de menor tamaño que la anterior. Y esta es la parte en la que la serie Dédalo prescinde del color y se centra exclusivamente en el blanco. No sé si apreciáis este juego de horizontales y verticales que crea a su vez diagonales, pero aunque sea difícil apreciarlo en pantalla, sí que os diré que este trabajo, esta segunda parte de Dédalo, es fruto de un encuentro feliz que yo tuve con una forma de trabajar con las personas ciegas. Quienes me conocéis sabéis que yo he trabajado en educación especial toda mi vida. De hecho, aunque ya estoy jubilado, pues no me he quitado de ello y sigo haciendo lo que puedo para sumar en ese mundo en favor de la inclusión que tan necesaria resulta. Y en la Escuela de la Carbonilla, que quienes sois de La Rocha sabéis a qué me refiero, yo trabajé unos años con personas con discapacidad intelectual y una de ellas además era ciega. Y mi desconcierto ante la situación me hizo intentar encontrar recursos en la ONCE y encontré un aliado magnífico que fue precisamente el procedimiento con el que yo he desarrollado esta parte del trabajo de Dédalo. El relieve que se consigue es fruto de la reacción de un papel termosensible que, como consecuencia del control de la variable calor, más o menos temperatura, y tiempo, más o menos exposición a ese calor, el resultado permite que la raya que tú has trazado tenga una ligera protuberancia y consiga volumen. El juego me pareció tan interesante que lo trasladé a mis creaciones plásticas y con este trabajo y el que habéis visto anteriormente de color, tuve la suerte de ocupar la Galería Quorum de Madrid en el año 95 por primera vez. Cuando Miguel Alberquilla, director de la galería, conoció particularmente este trabajo, puso mucho interés en que se diese a conocer en Madrid, me organizó mi primera exposición allí y el éxito de este trabajo, incluso para la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles, fue para mí un refuerzo mayúsculo, porque las piezas más importantes de esta familia de Dédalos blancos son propiedad de la ONCE. Y curiosamente, aquella exposición del año 95 en la Galería Quorum, para más INRI, fue justo a continuación de una exposición que la galería dedicó a Eusebio Sempere, con lo cual no pudo ser mi presentación en Madrid más redonda, a pesar de que lo único que utilizaba en esta serie era el ángulo recto. Esta es una de las piezas que pertenece a esa serie, ese díptico, pero como os decía, no sé qué me daba mi madre de comer, pero yo estaba que me salía. Y además de la serie Acoples y de la serie Dédalo, empecé también a trabajar en otra serie, que es la serie Metsuar. Gustándome la geometría tanto como me gusta, era imposible que no me cautivase todo lo que tiene que ver con el mundo de los arabescos. Y la sala Metsuar de la Alhambra, de cuyo nombre me apropié para titular este trabajo, es quizá uno de los rincones más exquisitos en los que poder ver taraceas, yeserías, lacerías, que yo intenté interpretar fundamentalmente en dos direcciones. Una, la dirección que tiene que ver con las estrellas derivadas de pentágonos regulares o irregulares,
hexágonos, regulares e irregulares. En definitiva, toda la posibilidad que esa geometría elemental permite cuando la transformas en estrella. Ninguno de los diseños es mío, todos son inspiraciones en diseños propios de la sala Mexuar. Y en esas dos estrellas, o en esta otra que veis con un poquito más de complejidad en sus lados, abrí una vía de trabajo precisamente sobre los arabescos, que la verdad me llevó casi a una obsesión por todo lo que tenía que ver con la geometría entendida desde este punto de vista decorativo. Gracias a los estudios que hice de la sala Mexuar, aprendí más geometría que en toda mi vida. Geometría que posteriormente tuve que simplificar porque mis argumentos no pedían semejante enredo, pero desde luego sí que es cierto que todo el bagaje conceptual que la geometría islámica me ha facilitado, me ha dado un colchón sobre el que sentirme seguro, porque precisamente una de las características de mi desarrollo como autodidacta, no sé si es el caso de otras personas que se enseñan a sí mismas, pero sí es el mío, es el de crecer con una enorme inseguridad. Yo casi nunca estaba seguro de lo que estaba haciendo, hasta que finalmente las opiniones ajenas pues te consolaban en cierta medida y te ayudaban a entender que tus dudas eran naturales, pero que no necesariamente tenían que convertirse en un bloqueo. Bien, pues además de las estrellas, la serie Mexuar tiene también otras vertientes muy inspiradas en las lacerías en concreto, como esta lacería sencilla, esta lacería rotunda, esta lacería tan importante para quienes nos hemos visto vinculados al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, porque una parte de este cuadro se utilizó para el logo de esa entidad y aún todavía siguen usándolo, lo cual pues en principio me reconforta porque no deja de ser un gesto de confianza en lo que fue mi creación en esta serie. Otras lacerías son un poquito más complejas, como esta otra pieza de un formato mayor, o incluso esta otra que es todavía mayor y a la que aborrezco profundamente. Sí. Es una pieza que maldigo cada vez que la veo porque es la pieza que más tiempo me ha robado. Cuando empecé con el primero de los elementos, porque ahí cada uno de los que veis es una unidad separada, enseguida tuve conciencia de que me había metido en un jardín del que no sabía si iba a llegar a salir. Pero hombre, mi ascendencia baturra jugó a favor de la perseverancia y desde luego que pude acabarlo, justo antes de que él acabase conmigo. Pero me conjuré con el destino y me prometí a mí mismo no volverme a meter en semejante berenjenal nunca más, porque mi cerebro no sabe dejar las cosas abiertas, hay que acabarlas. Y esto era algo que empecé con un cierto punto de frivolidad y que terminé con una sensación de agotamiento plástico que no he vuelto a tener en mi vida. Tanto es así que para mi propio recreo introduje una serie mucho más amable, que es esta que trabajaba sobre construcciones, que yo llamé dentadas en un caso y perforadas en otro. Esa es, por ejemplo, una construcción dentada. Y les llamo dentadas a las construcciones en las que el papel, la cartulina con la que yo trabajo estos collages, los recorto con las tijeras de modista. Sin más. Como veis, ahí el color es plano. Pero no es color plano que yo haya conseguido lograr, sino que es plano porque la propia cartulina ya lo trae en sí mismo. Yo he elegido los colores, pero mi incapacidad para lograr un color plano
me ha llevado siempre a que cada vez que intento conseguir un color plano con pinceles, no lo logro. No lo logro. A mí se me va la mano rápidamente. Difumino, tonteo, un poco para aquí, un poco para allá. Las nubes. Me encantan, como Baudelaire. Me encantan las nubes, ¿no? Y aquí dije, bueno, macho, para allá, tanta nube. Y dije, pues vamos a tirar de collage, vamos a tirar de color estándar y juega. Bueno, pues en esta construcción dentada, como otras que pertenecen a esta serie, el útil que incorporé fue la tijera de modista. En este otro, por ejemplo, que veis los troquelados, que crean ese ritmo, esos troquelados están conseguidos con las viejas encuadernadoras de toda la vida. Ron, que además son de una precisión absoluta. O sea, una maravilla. Me hubiese pegado toda la vida haciendo. Pero bueno, también llegó un momento en el que dije, vale, vamos a seguir con lo que esto está muy bien, pero ya lo tienes más o menos controlado. Y en los años en los que veis ahí, finales de los 90, empecé una serie que titulé Physis. La serie Physis, que como todos sabéis, es un palabra griego que se traduce literalmente por la naturaleza. Pero la naturaleza entendida en el sentido de que es todo aquello que existe sin haber sido creado por el hombre y que atiende a un orden no preconcebido, pero sí estable y proyectable. El concepto physis es un concepto jonio de la filosofía presocrática. A mí la filosofía me ha gustado siempre. He tenido muy buenos profesores de filosofía y eso está muy bien para abrir el apetito de la propia búsqueda. Y cuando estuve enredando para documentar un poco mi serie, pues la verdad es que no fue difícil encontrar un referente que además me aportó lo que podíamos llamar interés por ordenar mi paleta cromática. Hasta ahora yo había funcionado con el color de una manera absolutamente asilvestrada. Me apetece, lo pongo. Así como mido con escuadra cartabón y hasta con el procedimiento de medida más preciso lo que es en la línea, en el color yo la verdad es que no cargo las tintas. No. El color es imprescindible, pero digamos que el color en mi pintura no adquiere papel protagonista. Un papel protagonista lo tiene la estructura, el sistema. Me considero un creador de sistemas. Pero el color, pues bueno, es un ingrediente necesario, pero que yo no llamaría capital. Y como estaba funcionando en el color de esta manera tan asilvestrada, dije, bueno, a ver, ya que la naturaleza lleva implícito el orden en sí misma, ordena tu paleta a través de la naturaleza. Y lo que hice fue empezar a jugar con los 4 colores, de los que ahí tenéis un par, el rojo y el verde, que a su vez en cada uno de ellos, en este caso el rojo, llevaba su estudio de color correspondiente, utilizando como referencia, nada sorprendente, el cuadrado, de tal manera que los 4 elementos de Empédocles, el aire, el fuego, el agua y la tierra, fueron los que ordenaron, en cierta medida, mi paleta durante ese periodo de tiempo. Y como ese asunto me interesó mucho y seguí leyendo sobre cuestiones de filosofía, me encontré que una forma de entender la naturaleza desde el punto de vista presocrático era apoyar el origen de los elementos naturales a través de los 4 elementos. Pero esa era una cuestión que planteaba un filósofo en concreto. Anaximandro me interesó mucho más.
porque él no veía el origen de lo natural ni en el fuego, ni en la tierra, ni en el agua, ni en el aire. Para él el origen era el apeirón, lo indeterminado, lo infinito. Y eso empezó a hacerme cosquillas. Trabajé a través de los grises ese concepto de apeiron, en piezas como la que veis, como esta otra, o esta otra, o esta con la que termino la colección de imágenes de la serie Physis, haciendo que el desarrollo de esta serie me sirviese en bandeja un concepto que yo creo que venía conmigo inconscientemente desde que tengo memoria, pero que vi con muchísima más claridad al planteármelo ya como un argumento. Y ese concepto es el concepto de todo, el todo. Y le empecé a echar un pulso al todo. La primera manera que tuve de plantearme ese argumento fue una anomalía en mi trayectoria que se titula Radix. Bendita anomalía. Porque esto no es pintura, no es dibujo, no es expresión plástica en su sentido literal, sino que es una auténtica pedrada que me dio. Fue de tal envergadura la pedrada que la circunscribí a un año en concreto, que fue el 2001. Ese año me dediqué en cuerpo y alma al desarrollo de un proyecto del que os voy a dar solo unas pinceladas, porque os adelanto que este es un proyecto que el año que viene cumple 25 años. Si salen las cuentas, ¿no? Todo lo que generó este proyecto, todo lo material, ahora os haré un pequeño apunte al respecto, más todo aquello que sirvió para gestionarlo, en estos momentos forma parte del depósito permanente del Museo de Navarra. Con muchísimas dudas por mi parte, en la exposición retrospectiva que tuvo lugar en el Condestable, yo presenté esto, como os digo, con muchas dudas, porque aunque sí que me considero autor de las condiciones que promovieron este proyecto, no me considero autor de sus consecuencias, porque todo lo que se mueve alrededor de él es lo que conforma la obra. Y en estos momentos, vuestra escucha forma parte de la obra de Radix. Del mismo modo que forma parte de la obra de Radix lo que estoy diciendo, que es una manera de resucitarlo. Bien, pues el año que viene el museo dedicará, posiblemente a finales de año, un tiempo a este proyecto para, en cierta medida, darle un poco de aire. ¿Pero en qué consistía el proyecto Radix? Aquí también hay unas cuantas personas incautas que formaron parte de aquella aliada. El proyecto Radix quería generar la obra total. Una obra a la que no le faltase nada ni le sobrase nada. Y para que tomase cuerpo, lo primero que planteé fue que había que construir un tótem que iba a surgir de la unión de 1000 cubos de un decímetro cúbico, de los que 500 eran de alabastro y 500 de cristal óptico, cristal que es más transparente que el aire. 1000, 500 de cada. Para sacar ese proyecto adelante, desde el punto de vista financiero, el objetivo era liar a 1000 personas diferentes,
que con su aportación económica sufragasen la producción de esos 1000 cubos. Y yo, de mi sociograma, elegí a 100, a las que les conté este lío, que tenía como parte subsiguiente el hecho de que ese cubo de 1000 cubos iba a itinerar por 1000 lugares diferentes, donde estaría un año en cada sitio. Evidentemente era un proyecto milenarista. 2001 empezaba el milenio. Y hablo de memoria, conseguimos llegar a 92. Es decir, el proyecto nació incompleto, pero no nació muerto. Porque de hecho, algún cubo se produjo posteriormente, de tal manera que, si no recuerdo mal, ahora mismo en el museo hay 16 cubos. Porque los fondos que se pusieron y que no, digamos, no se transformaron en cubos, fueron devueltos a las personas aportantes, salvo en un caso, le miro a Pedro sonriente, en el que la aportación se había hecho de forma anónima y no hubo manera de devolver las 10.000 pelas que cada aportante ponía. Esas 10.000 pelas, más los intereses generados en la cuenta durante el tiempo que estuvo la aportación que se fue haciendo, están también en el museo, junto con las escrituras de la fundación que hubo que constituir para poder sacar esta utopía adelante. Bueno, no me extiendo más porque con esto me tiraría toda la charla y no es plan. Pero os podéis hacer una idea de por dónde iba la intención de lo que se denominaba la unidad volumétrica, que era esto que vais viendo, solo que a lo bestia, porque ahí hay 8 cubos, imaginad esto con 1000, ¿no? Bueno, en el intento está la virtud. Y ahí está. Ahora estamos hablando de ello, ¿no? Bueno, en ese año yo me permití también hacer algunas exploraciones más técnicas. Y eso que llamo verso suelto es este cuadro. Yo creo que la acción de pintar es algo muy sencillo de explicar. Se necesita un soporte, se necesitan unos pigmentos y se necesitan unas herramientas con las que aplicar esos pigmentos sobre el soporte, mediante las acciones que cada uno decida establecer. Aquí hay pintores, pintoras, y cada uno tenemos nuestras maneras de producir. Pero bueno, yo estaba especialmente preocupado con el acabado de mis cuadros y quería, en cierta medida, mejorarlos. Y este es un cuadro que tiene como principal característica el que es único. No forma parte de ninguna serie. Digamos que es el experimento final mediante el cual llegué a controlar la aplicación de cera sobre el óleo de secado que previamente había aplicado sobre el soporte. Y quería probar cómo conseguir mejores acabados para, en cierta medida, mejorar la presentación de las piezas que estaba empezando a pensar en producir. Y fruto del trabajo experimental con este verso suelto, pues me salían cosas como esta, que son los trapos con los que yo aplicaba la cera sobre el óleo que previamente había aplicado en la tela, en el lienzo generalmente, aunque después en los cuadros sobre madera también he tenido la misma aplicación. Pero bueno, llevo quizá a una de las series que más me identifican, que es la serie Calignometrías, y que, en cierto modo, yo creo que ha marcado un antes y un después en mi trayectoria,
por múltiples razones, ¿no? Primero porque la abordé con un nivel de conciencia sobre mi trabajo y sobre lo que pretendía con él mucho mayor. Después de esa locura de Radix, coincide que el primer lugar en el que se vieron piezas de la serie Caligeometrías fue precisamente el Museo Kunitachi de Tokio. Es decir, que fue una serie para mí que empezó muy bien y terminó estupendamente, porque tuve la oportunidad de presentarla en 2011 en el Museo de Navarra en una exposición muy completa de esta serie. De todos modos, la serie Caligeometrías, por cierto, Caligeometrías es un neologismo de mi invención. Cali, calon, lo perfecto, la perfección. Gnon es el nombre que daban los griegos al ángulo que hace la persona con su propia sombra, y metría la medida. Es decir, Caligeometrías es una reflexión sobre las medidas del ángulo perfecto, que en este caso esa perfección yo se la atribuía al ángulo de 90 grados, que es el que representa la máxima tensión entre horizontales y verticales. Este cuadro, que estuvo expuesto en Tokio, en cierto modo presenta el alfabeto básico de esta serie. La vertical, esa sucesión de horizontales, la creación del ángulo, y por último el cuadrado, del que posteriormente yo hago una distribución de su propio espacio, de tal manera que el cuadrado puede quedarse como tal con su área completa, puede ser seccionado en dos partes iguales, como veis en la fotografía de vuestra derecha, y esa división en dos partes iguales puede a su vez dividirse en una cuarta parte, cortando esa con una vertical. De tal manera que con este sencillo procedimiento yo me encuentro con el elemento que necesito, que es el ángulo, y desarrollo este tipo de secuencias, en la que veis hay cuadrados con el área completa, hay cuadrados partidos por la mitad y hay cuadrados segmentados en su cuarta parte. Con este canon, y siempre pensando en la unidad repetida por 16, como en este caso, voy jugando para crear diferentes construcciones murales, como esta que podéis ver aquí, y que maneja todos los tamaños que hay, desde el 25 por 25 hasta el 100%. 25 por 25, 25 por 50, 25 por 75, 25 por 100, 50 por 50, y así sucesivamente hasta el metro cuadrado. Esta misma serie, en 2006, me permitió plantear un giro muy conectado con la búsqueda del volumen. En el estudio en el que yo trabajaba entonces, se me ocurrió hacer una especie de taller experimental en el que algunas personas fueron acudiendo para participar con el contenido básico de la serie Caligeometrías, que yo me había planteado en todo momento de forma bidimensional. Pero como consecuencia del enredo entre las personas que fueron viniendo, fueron 16 sesiones de trabajo, no tardó en aflorar el volumen, la tercera dimensión. Y una oportunidad como aquella yo no la podía desaprovechar. Y lo que hice fue plantear la posibilidad, como veis en esa secuencia de rectángulos, que en realidad son dos cuadrados, uno pegado al otro, aunque digamos en la materialización es un rectángulo, y en la que, como veis, el que está más a la izquierda no tiene ninguna intervención geométrica, el siguiente blanco tiene una vertical justo en el medio, el siguiente tiene una horizontal justo en el medio, el siguiente blanco tiene la incisión en la zona media vertical y también en la zona media horizontal, el de al lado representa
la incisión en la parte superior y en la inferior, y en la que queda la última aparecen las 3 incisiones que son posibles en ese rectángulo, teniendo en cuenta que son prototipos que yo después quiero desarrollar de forma material en chapas de acero. Las primeras maquetas me permitieron, con el juego de machembrado que se permite con las ranuras de esas chapas, generar una especie de juego de construcciones de los que a mí nunca me han sobrado, porque los juegos de construcciones siempre han estado muy presentes en mi infancia y en mi desarrollo posterior. Cuando en mi casa de Marcelo Zelayeta se cambió el suelo del terrazo y se puso parquelita, ¿te acuerdas, mamá? Las piecitas de madera eran el mejor de los juguetes que yo podía tener para construir aquellas realidades que en cierto modo se estaban construyendo a mi alrededor. Yo era entonces un chavalín y en la Rochapea que yo conocí, lo que se estaban haciendo eran casas. La vuestra también. O sea, yo estaba acostumbrado más que a ver casas terminadas, a ver casas en construcción. Y yo de pequeño no quería ser futbolista, quería ser encofrador. Que me parecía milagroso. Yo quiero ser encofrador. Claro, entonces yo no sabía ni que se llamaban encofradores, pero me gustaba eso de que pudiese construirse una estructura tan hermosa que luego quedaba oculta, pues como consecuencia pues del ladrillado de las paredes y de los alicatados, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me gustaba eran los cimientos, ¿no? Bueno, pues jugando con maquetas, yo me construía mis propias ciudades, ¿no? Esta es una. Condolandia, lo podríamos llamar. Esto son maquetas de un tamaño menor, porque cada chapita de esas mide 10 por 20 centímetros, pero estas ya son un poquito mayores, porque cada una de ellas mide 25 por 50. Y en estas ya intervengo con el juego tricolor que pertenece a la serie Calinometrías, que son el gris pizarro, el blanco zinc y el sombra natural, que son colores extraídos literalmente de las rocas del Cabo de Creus, que es donde yo lleno mi espíritu cada año cuando voy a pasar allí unas semanas y en cierta medida cargo las pilas. El color del Cabo de Creus es el que inspiró la tríada cromática de la serie Calinometrías. Esta fue la exposición del Museo de Navarra, parte de una de las salas. Ahí veis un poco por dónde iba esta serie. Esta serie también, hombre, siendo maestro, no se iba a escapar viva la educación. Esta serie tuvo también un desarrollo pedagógico. Conseguí la participación de un grupo exquisito de maestros y maestras, profesores y profesoras, que recorrían todo el espectro educativo, desde infantil hasta la formación universitaria, y durante 2 años estuvimos viendo la manera de convertir calinometrías en un recurso didáctico. Y la verdad es que debo decir que en todos los casos con bastante éxito, pero en algunos con un éxito especial, como por ejemplo en esta imagen aparece alumnado de la escuela, de Anicastola de Izarra de Estella, que se lo tomaron tan en serio que decidieron que lo que habían conseguido lo iban a presentar al Premio de Creatividad del Ministerio de Cultura, y mira tú por dónde, pues va y lo ganaron. Con lo cual, el efecto didáctico-etnométrico tuvo el reconocimiento institucional al esfuerzo que hizo ese centro en concreto, ¿no? Dentro de Calinometrías también hubo una familia que, así como la anterior, se extraía de la descomposición del cuadrado, en la que veis ahora el punto de partida era el cubo. Estuve trabajando sobre diedros y triedros que surgían de la descomposición del cubo,
y la verdad es que recuerdo como un privilegio el haber podido formar parte del programa del Museo Jorge Oteiza cuando en el programa de interpretaciones me pidieron que hiciese una interpretación de una obra de Jorge y yo elegí una de las pocas obras que Jorge tiene exclusivamente basadas en la ortogonalidad, es decir, que solamente utiliza ángulos rectos, que es el homenaje a Velázquez. Y bueno, ahí hay una parte del estudio que yo hice de esa interpretación del homenaje a Velázquez de Jorge Oteiza. Bueno, esta es una diapositiva, qué bonito, me suena mucho mejor que pantalla. Casi me ha salido decir filmina. Bueno, esta es una diapositiva de la exposición del Condestable, donde podéis ver un poco el resumen de la serie Calignometrías, con esa construcción mural pictórica, con esas peanas donde aparecen todos los diedros y triedros de la familia volumétrica que interpreta el cubo. Bueno, que le tengo mucho cariño a esta serie. Pero no se lo tengo menos a Wasi. Como os he dicho, Calignometría se presentó por primera vez en el Museo Kunitachi de Tokio. Yo viajé por primera vez a Japón en 2001 y esa exposición a la que me he referido tuvo lugar en el 2003, que es cuando viajé por segunda vez. Yo me encontré en Japón con un impacto estimular de tal dimensión que todavía no me he recuperado y espero no recuperarme jamás. Me encontré con la evidencia de muchas cuestiones que para mí eran importantes y no lograba concretar en mi inspiración estimular. Para empezar, me encontré con un concepto que ellos manejan con total naturalidad y que aquí le tenemos quizá un respeto desmedido. Es el shibumi. El shibumi es la perfección. Aquello que no puede mejorarse. Aquello que no necesita evolucionar. Y en todo caso, si algo necesita, es repetirse, y repetirse, y repetirse. A mí la cultura japonesa me ha inspirado en muchas direcciones, pero me ayudó mucho el ver con qué falta de complejo aspiran a la perfección. Y yo debo reconocer que humildemente, y siendo un experto en equivocarme, también. O sea, si mis cuadros no son mejores es porque no puedo. Pero si por mí fuese, serían mejores. Serían perfectos. Mis líneas rectas serían tan rectas como las dibujo en mi cabeza. Porque luego cuando las traslado al soporte, nunca son igual de perfectas. ¿Será porque yo no lo soy? Probablemente. Otra cosa que me traje, mejor dicho, de Japón fue el simbolismo del papel. La iluminación en Japón es algo que se valora con una sutileza que solamente creo que se puede entender, no cuando te lo explican, porque es algo que no se puede explicar, sino cuando lo sientes allí. El cómo tamiza la luz el papel. Los shoji son capaces de convertir una estancia en algo sublime. Y el papel, en cierta medida, tiene la atribución de ser el símbolo de la iluminación. No de la luz. No es el símbolo de la luz. Es el símbolo de la iluminación. Es muy distinto. Claro, ¿cómo voy a osar yo a intervenir
sobre unos objetos construidos, creados con semejante vocación de perfección. Pues bueno, creyéndome que merecía la pena hacerlo. Y en la serie Washi decidí hacerlo a través del dibujo. No hay ni una sola pintura en la serie Washi. Son todos dibujos hechos con punta de plomo, carbón, grafito, todo ello machacado y aplicado al pincel en polvo. Es decir, yo no utilizo el agua ni los licuantes, sino que lo que hago es esparcir el polvo, impregnar el papel, no diré soporte, al papel japonés no lo puedo denominar soporte porque es protagonista, no es un receptor, es el protagonista de la propia acción creativa. Y es así de posible porque las fibras con las que se elabora el papel japonés washi, que es el genuino, el kozo, la mitsumata, el gampi, permiten una esponjosidad al papel que retiene perfectamente ese polvo sin necesidad de fijación artificial. Todo lo que estáis viendo no tiene ningún tipo de fijación. Y ojo, que son piezas que las primeras de ellas las presenté en 2005. Pero otra cosa que me traje de Japón como souvenir, aparte de la perfección y la iluminación, fue la curva. El sol es percibido como la curva perfecta, como la esfera perfecta, como el círculo perfecto, el círculo de la vida. Ese punto en el que nacemos y al que vamos a morir, traza el círculo que en Japón simboliza lo máximo, que es tu trayectoria circular. Hablamos aquí de trayectoria, ¿no? Pues estoy convencido de que yo cuando muera iré al mismo sitio en el que estaba antes de nacer, de forma circular. Pues bien, fui interviniendo primeramente con la mezcla de líneas rectas y líneas curvas, pero progresivamente fui abandonando la línea recta para centrarme exclusivamente en el círculo, entendiéndolo como en Japón entienden el nacimiento diario del círculo solar con el concepto del goraiko. Pararte a mirar el círculo en su nacimiento es pararte a mirar tu propio nacer cada día. Y a eso le llaman goraiko. ¿Quién lo mejora? Washi. Lo japonés me engancha. Por eso dediqué a una antigua tradición japonesa del siglo XVIII, en la época Edo, un argumento que se titula Sangaku. En Japón todo está previsto. Sorpresas resueltas. Por eso me siento cómodo. Nadie te desubica. El on o N es el código de agradecimiento que todo japonés tiene que tener en cuenta cuando quiere agradecer o recibir el agradecimiento de otra persona. Y eso me interesó mucho. Y averiguando cosas sobre el on, me encontré con esta tradición, que como os digo se sitúa en el siglo XVIII, y que consistía en que cualquier japonés, japonesa, que quería agradecerle a la vida un beneficio, el que fuese, salir de una enfermedad, tener un hijo, encontrar un buen trabajo, utilizaba un procedimiento muy curioso, que era el diseño
de problemas matemáticos generalmente con carácter geométrico y muy particularmente basados en la relación de tangencia entre círculos. La persona que quería agradecer al destino lo que le había ocurrido diseñaba un problema de estas características. Si en una superficie de tanto por tanto tenemos que meter X círculos de este diámetro, ¿cómo tienen que ser dispuestos? Por ejemplo, ¿no? Me lo acabo de inventar. Pero por ahí van las cosas. Esto lo diseñaban en una tablilla que se denomina Sankaku y la colgaban en los santuarios sintoístas. De tal manera que ofrecían al resto el reto de intentar encontrar la solución a ese problema. A mí me cautivó esta mezcla de lo ultrarracional, lo ultramatemático, con lo absolutamente emocional y con lo absolutamente pegado a lo que es el acto de agradecer, ¿no? Y decidí, en este caso sí con algunos dibujos y con algunas pinturas, trabajar sobre esa idea de la relación tangente entre círculos. En algunos casos, haciendo que la tangencia de un círculo al conectar con otro se convirtiese en una línea sinuosa, y en otros, como en este por ejemplo, que pertenece al Museo de Navarra, de una forma mucho más explícita, más cerrada, ¿no? A mí de Sankaku, aparte de lo que tenía que ver con el agradecimiento, me pareció imponente el valor que daban al punto de tangencia. Y vi que ese mismo valor, el valor del punto, aparece en la conexión entre la vertical y la horizontal cuando se construye un ángulo. Ostras, es que el punto es invisible, es inmensurable, es irrepresentable y sin embargo tiene la potencia intrínseca de poder a través de él o desde él desarrollar todas las líneas, todos los planos y todos los volúmenes posibles. Y a mí ese poder del punto me pareció una revelación. Por eso la serie Sankaku me abrió el apetito en la dirección de seguir trabajando sobre conceptos que en Japón están muy arraigados, como es el ma. El ma sería lo equivalente al lugar exacto, al punto exacto en el que dejas de estar para ser. Un poco la diferencia entre espacio y lugar. En los espacios se está, en los lugares se es. Pues el ma japonés es exactamente la dimensión inmedible en la que llegamos a ser, físicamente. Lo que pasa es que lo completan con otros planteamientos que igual sería muy largo explicarlos aquí, pero que en todo caso apuntan siempre en la dirección de que es la conciencia, el Ryo-Ushin, la conciencia de ser, lo que hace que tú tengas ante un estímulo determinado, y si es un estímulo plástico, que es el caso, si te lo encuentras, tengas la conciencia de que eres, en el momento en el que estás, lo que eres de verdad. Y eso a mí me pareció una predisposición tan grande que en la siguiente serie que empecé en el 2013, activó un efecto
sobreactivador en mi manera de entender las cosas que traía entre manos. Es la serie Infiniverso. El concepto universo se me queda pequeño. El concepto multiverso aumenta un poco la dimensión, pero me sigue pareciendo poca cosa. El concepto infiniverso ya me parece que está a la altura de lo que quiero abordar. Claro, cuando hablamos de universo hablamos de aquello que gira en torno a nosotros. ¿Qué gira en torno a ti, Anabel? ¿Qué gira? El universo. Pero, ¿qué gira alrededor del infinito? ¿Qué gira alrededor del infinito? Bueno, pues a ver, planteada la cuestión, a por ella. Claro, meterse en semejante berenjenal no puede terminar de otro modo que no sea el fracaso. Claro. Pero me pareció que el concepto de medida, tan intrínseco al ser humano, porque nuestra especie, pues evidentemente es prepotente, quiere dominarlo todo, quiere tenerlo todo bajo control, y así nos va. Pero la medida, en cierto modo, nos permite tomarle al infinito la mano. 100.000 millones de estrellas hay en la Vía Láctea. La más cercana a nosotros, el Sol, está a 30 billones de kilómetros. Pero podemos manejar datos, la medida. Bueno, pues para ponerme frente al infinito, lo que decidí fue utilizar un elemento que la documentación me brindó en bandeja, y es el mecanismo de Anticítera. El mecanismo de Anticítera es un mecanismo de medición que data, según la arqueología marina, de hace aproximadamente 2200 años y que se localizó por parte de unos buscadores de esponjas que andaban por las costas de la isla de Anticítera y que encontraron una serie de restos, entre los cuales algunos no eran fáciles de identificar. Es decir, no eran una copa, no eran una moneda, no eran una espada, eran algo raro que conforme se fue constituyendo dejó claro que era un aparato de medición que, según los estudios que se hicieron a partir de 1901, que es cuando se encontró todo esto, se llegó a la conclusión de que el mecanismo de Anticítera era un aparato de medición celeste, el primer aparato del que se tiene constancia y que es más o menos del tamaño de una caja de zapatos. Podéis encontrarlo en el Museo de Arqueología de Atenas en su réplica y que permitía, según los estudios que se han hecho, hacer cálculos de una precisión realmente fantástica. El mecanismo de Anticítera lo componen 36 piezas, todas ellas circulares o coronarias, es decir, círculos o con su circulito entre medio, lo que sería un disco, para que nos entendamos. Bueno, pues yo me hice una composición, me creé mi juguete. Bueno, es que a estas alturas deciros que yo soy un jugueteador no es deciros nada nuevo. A mí me gusta jugar y me gusta construirme juguetes. Bueno, pues me construí este juguete con el que fui haciendo, con una interpretación libre de colores, con una interpretación libre de tamaños, porque yo he manejado tamaños mayores, pero fiel a la estructura geométrica y fiel también al número de piezas, estos distintos elementos que también con la fidelidad con la que se relacionan los elementos en el aparato, los relaciono yo, y que es de nuevo la relación tangente. Es decir, hay un punto de conexión que hace
que se muevan. Entonces, con todo esto, fui planteándome, bueno, pues, distintas constelaciones. Todas las piezas tienen capacidad de rotación 360 grados y, por lo tanto, el movimiento de rotación y de traslación es implícito a cada uno de los elementos. Trabajé en algunos casos con madera, como en estas piezas, en las que la corona de esta pieza contiene a su vez el círculo que se puede enajenar de ella para extraerlo y ponerlo a gravitar en su alrededor, bien tocándose o bien separándose. De tal modo que, aquí por ejemplo en el Gustavo de Maeztu en Estella, preparamos estas constelaciones que permiten que cada unidad se ponga en relación con el todo al que pertenece, poniendo en evidencia algo que es fundamental a la hora de entender el todo. El todo nos absorbe, el todo nos contiene, formamos parte del todo. Pero esta minúscula parte que somos, esta minúscula parte que es el circulito más pequeño que puede haber ahí, que medía 5 centímetros, tiene tal importancia que el todo sin ella deja de ser todo. A mí esta reflexión me parece de una solemnidad absoluta y la comparto creyendo que pensar eso es pensar algo importante. No hay parte insignificante, porque sin esa parte aparentemente insignificante, el todo pierde su verdadera esencia. Y de ese modo, y con otros juegos gravitacionales, de órbitas y demás, que trabajé con dibujos, desarrollé esta serie, estoy desarrollando esta serie, en este caso con papel japonés como soporte. Yo ya desde que estuve en Japón no trabajo con otro papel que no sea, para dibujar me refiero, que no sea el washi, y planteo pues bueno, escenografías en las que es posible hacer convivir pues, las distintas familias de la serie Infiniverso. Estos son piezas de acero, esas tres son la misma, lo que pasa es que está puesta de ese modo para que se vea la posibilidad de giro que tiene, 360 grados, pudiéndose crear pues bueno, planteamientos como el que veis. El trabajo sobre acero tiene algunas ventajas, y es que el acero, por su nobleza, por su calidad, permite que cuando no se trabaja pictóricamente sobre él, no pierde importancia con respecto a las superficies pintadas, sino más bien al contrario. O sea, el acero hace el mismo papel que los silencios hacen en la música, y en este caso la sintonía que yo quiero construir necesita precisamente de esos silencios, en el caso de las piezas con acero. Es quizá la serie hasta el momento en la que yo me siento más espiritual, en el que veo más clara voy a citar a un poeta francés, bueno, nacido en Montevideo, pero que se considera francés, que es Jules Lafave, que murió con 27 años y en su cortísima vida fue capaz de inventar un concepto que a mí, cuando lo leí por primera vez, me pareció
epifanía. La inmanensidad. Lo inmenso es inmanente en nuestro ser. Nacemos con la capacidad de pensar y de sentir lo inmenso, aunque no podamos experimentarlo. A veces se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues yo creo que la palabra inmanenso vale más que 1.000.000 de imágenes. Yo con la pintura tengo la sensación de ser inmanenso. Tengo la sensación de que el número anida en mí en su máxima concreción 3. 1, 2, 3. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene la capacidad de hiperconcretar, pero lleva en sí misma también la capacidad de lo interminable. Somos capaces de crear aquello que nos trasciende. Y en ese sentido, al menos quien sabe contar, tiene en sí misma la inmanensidad. Bueno, voy acabando. Pedro, no sé qué hora es. ¿Tú sí? Ah, sí. Vale. Termino con una presentación de unos trabajitos en los que estoy ahora. Es el trabajo que ha sido concebido, gestado y alumbrado en Eslava 16, que es donde tengo mi estudio desde hace casi 3 años, y que me está abriendo nuevos caminos, porque así como siempre trabajo bajo el criterio de la idea ha de estar preconcebida antes de ser abordada, en este caso la serie Translux, por razones obvias ese título, juega con una técnica que no había utilizado hasta ahora, que es tan sofisticada como doblar papeles al tuntún. Sí, reíros, pero a mí casi me da un ictus. Pasar del hipercontrol al que estoy acostumbrado a doblar de cualquier manera, Pedro, ¿te lo imaginas? De cualquier manera. Tan de cualquier manera que como me conozco, y sé que si no pongo medios voy a tener que mirar para controlar, doblo los papeles con un antifaz en los ojos para no ver cómo los doblo. Una vez que he hecho las dobleces, lo que sí hago es componer de manera que esos papeles, estos no son japoneses, son papeles sulfurizados, estas dobleces se interrelacionan siguiendo un criterio de composición y de cromatismo armónico, pero sin una idea tampoco muy determinada a la que perseguir. Es un trabajo que me está descubriendo sensaciones nuevas. Sigo trabajando en Infiniverso con pleno convencimiento y utilizando el sistema de medida más estricto del que soy capaz, pero también la melena que no tengo me la he soltado y estoy enredando con estas cositas. Tengo entre manos otra historia, pero la verdad es que no me he atrevido a presentarla porque lleva unos meses de gestación y me parece que no era momento de enseñarosla. Pero bueno, si queréis verla, pues os venís por el estudio y os la enseño. Pues esto es todo, Pedro.
Pero ¿cuánto mide una nube? Una nube, para mí, mide lo que dura nuestro contemplarla. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Os acordáis? Tiene horizonte infinito. ¿Tiene horizonte el infinito? No. Estoy de acuerdo. Es quien mira el horizonte, quien contiene